lo dijo en la primera hora. Si hablemos sobre nuestras preocupaciones respecto del tema sanitario. La situación está realmente complicada, muy complicada. La situación ha desbordado. No es exclusivo del Ecuador, no es exclusivo del Ecuador. Es una situación mundial lo que está ocurriendo. Hay países que sienten con mayor impacto esta nueva ola de la pandemia. Aquí en el Ecuador, digamos, hay algunos episodios que seguramente han abonado para el recrudecimiento de las cifras de contagios. Los feriados del 2 y 3 de noviembre, la forma como se desató alguna gente aquel viernes 3 de diciembre en Quito, esas sensibilidades de la noche del 3 de diciembre en Quito, los feriados de Navidad y fin de año. Y por ejemplo, en el caso del 31 de diciembre, allí la manera como igualmente hubo incivilidades, por ejemplo, en Ambato, en Ficoa, o en Santa Elena, en el malecón de Salinas. Hablemos con Andrea Gómez Ayora. Ella es salubrista, epidemióloga, médica, que tiene la gentileza de atendernos para justamente comentar sobre lo que está pasando a nivel sanitario. Doctora, le envío un abrazo. Primero, feliz año. Usted es una de las creo yo, principales voceras de los temas epidemiológicos desde que apareció la pandemia, y hemos estado permanentemente en contacto a través de nuestros diferentes espacios con usted para seguir generando opinión pública sobre lo que pasa con la pandemia. Espero que este 2022 sea mucho mejor y que sea un año espectacular para usted y para su entorno. Doctora, bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, un excelente 2022. Muchísimas gracias también por invitarme a los diferentes espacios. Gracias a la doctora Andrea Gómez Ayora, que nos atiende telemáticamente desde la provincia de Azuay. ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegamos a esta nueva situación de temor y de recrudecimiento por la pandemia, doctora? Bueno, son varios factores. Hay que tomar en cuenta que el aumento de casos viene desde el mes de octubre, las fiestas de Guayaquil, las fiestas de Quito, las fiestas de Cuenca también. Hubo una falsa sensación de seguridad, no únicamente por parte de la ciudadanía, sino también por parte de las autoridades. Quienes estamos en las redes sociales, somos parte de la pandemia, hemos hecho un llamado constante a que se publiquen los datos, a que se dé información, a que se dé información a indicadores puntuales al menos, a que se dé a conocer a la población cuál es la situación epidemiológica. No hemos visto curvas epidemiológicas y yo creo que ha sido una de las falencias que ha tenido en este caso tanto el gobierno anterior como el gobierno actual, y además también hay que tomar en cuenta que por otra parte la ciudadanía también está cansada del aislamiento, de la reducción de movilidad, y por otra parte también la situación económica y social que vive nuestro país. Entonces todo esto se va sumando y genera y ha generado este aumento de casos. Lamentablemente además la aparición de una nueva variante, producto también de que hemos dejado que el virus circule libremente, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Ahora, en el caso del Ecuador, hubo una primera etapa de confinamiento que luego se tradujo en una etapa de distanciamiento. Vino la vacunación, con la vacunación creo que casi que nos olvidamos de la necesidad de los testeos masivos, retornamos a la presencialidad en el ámbito laboral, hay estudiantes que han retornado a la presencialidad en el ámbito justamente educativo. Ayer el gobierno anunció, no sé si hay una contradicción acá, porque por un lado decide disponer la reducción de aforos al 50% en las instituciones públicas, pero por otra parte ratifica el cronograma para el retorno a clases presenciales a partir del 7 de febrero en el caso de la Sierra y a partir del 3 de mayo en el caso de la Costa. No sé si hay una contradicción, doctor, allí. Bueno, hay que observar cuál sería la situación para el mes de febrero. Tenemos el mes de enero, ojalá y hayan acciones ya desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud y también desde la ciudadanía. Yo creo que en el caso de los estudiantes, tanto de escuelas como colegios, estamos en deuda a todo el país, no se les ha dado la prioridad que tienen. Los niños, niñas, adolescentes deben volver a clase, deben volver a la presencialidad, pero nosotros no les hemos brindado esa seguridad y ese entorno seguro para volver a clase. Eso por una parte. Por otra, en este momento sí es necesario que los aforos se reduzcan, reducir la movilidad, reducir las aglomeraciones, para reducir la probabilidad de contagio. El problema que tenemos con esta nueva variante, con la variante Omicron, que ya está circulando en nuestro país y que en este momento ya es comunitaria, es que tiene una rapidez
de transmisión y puede producir muchos casos en muy poco tiempo y puede hacer una presión en el sistema de salud, que ya lo estamos viendo. En el caso de muchos países lo que hacen es prevenir esa presión en el sistema de salud, generando estas acciones de disminuir la movilidad, de restricciones, etcétera, para poder prevenir ese colapso hospitalario. Se observan muchos casos fuera de los hospitales, pero lamentablemente aquí en el país, por alguna razón, en algún momento, el indicador fue la ocupación hospitalaria, cuando debería ser evitar que exista esa ocupación hospitalaria tan elevada. Pero yo le voy a dar otra referencia, porque por ejemplo, y lo que usted dice es cierto, el indicador durante gran parte del tiempo ha sido la ocupación hospitalaria, pero por ejemplo, ahora hay quienes dicen los hospitales han desbordado, los hospitales están desbordados o las unidades de cuidados intensivos están al 100%, pero entiendo, no tenemos la misma cantidad de camas que hubo en un momento complejo de la pandemia, doctora, o sea, hay, por ejemplo, unidades hospitalarias que redujeron el número de camas UCI o de hospitalización para el tema de COVID-19. Hubo, por ejemplo, espacios como acá en Quito, el tema del Bicentenario que fue ya desarmado, desarticulado, porque supuestamente estábamos saliendo de la pandemia, doctora. Definitivamente, y además no estamos en la misma situación que estuvimos el año anterior. Por una parte, sí, las vacunas han dado un respiro al sistema sanitario, sobre todo al hospitalario. Sin embargo, atención primaria, todas las atenciones de enfermedad leve, de enfermedad moderada, sí están acudiendo a los centros de salud, sí se está observando un aumento, sobre todo también del gasto del bolsillo del ciudadano y ciudadana, porque muchos acuden al sector privado para hacerse atender. Y también por el problema que tenemos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que tenemos un sistema de salud debilitado, que ha habido falta de medicamentos y que necesita reforzarse. Y es verdad, la reducción de camas que están para esta enfermedad sí se redujeron, porque también se redujeron los casos durante varios meses. Estuvimos con indicadores que mostraban una disminución de casos, pero ya desde el mes de octubre se empezó a observar este pequeño aumento de casos, y ya se pudo haber previsto lo que sucedía esta semana. O sea, desde mi punto de vista, esto ya lo sabíamos, ya muchas instituciones educativas, sobre todo de tercer nivel alrededor del país, tomaron la decisión de ya no llamar a sus estudiantes, a sus profesores a clases presenciales durante esta semana y la próxima, para poder evitar un aumento de casos. ¿Por qué el gobierno se demoró y lo hizo el día de ayer? Ya cuando muchos trabajadores ya volvieron de sus casas e incluso ya fueron a trabajar. Doctora, ¿cuántos casos mismo hay de variante Omicron en el Ecuador? De los diagnosticados, de los que se han hecho los exámenes, hay 68 que ya se confirmaron hasta el día de ayer. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que también el Ecuador tiene un problema con una baja capacidad de análisis genómico. Este es un análisis que no se puede observar con las pruebas RT-PCR ni con las pruebas de antígenos. No podemos conocer de qué variante nos hemos contagiado, por ejemplo. Pero la prueba sí determina que una persona está contagiada con COVID. Lo que no determina es si es la variante Omicron. ¿Ese es el problema? Exacto, ese es el problema. Y se necesitan análisis mucho más exhaustivos, más específicos, para poder conocer qué tipo de variante es. Y en el caso de nuestro país, sé que el INSPI está haciendo todos los esfuerzos y que se está fortaleciendo, ojalá de manera temprana. Son equipos costosos, son procesos costosos, y además se necesita de personal especializado para poder realizar estos análisis. El Ecuador, por ejemplo, en el caso de Chile, ya ha reconocido muchos más casos, pero tienen un análisis genómico mucho más fortalecido que nuestro país. Hasta ahora se han detectado 68 casos, pero ya estamos en una transmisión comunitaria. Es probable que existan muchos casos más y no sabemos en cuáles provincias también podría estar ya circulando la variante Omicron. Claro, yo acabo de recibir un mensaje en ese sentido. O sea, hay evidentemente poca credibilidad en esa cifra. Me dicen acá, solo la gente que conocemos o sabemos supera ese número. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Usted cree que no dicen la verdad o no saben la verdad por estos factores que usted señala, doctora? La verdad desconozco por qué no se informó, por ejemplo, la semana anterior, por qué no se hizo una rueda de prensa, por qué no se llamó a la población a cuidarse, y por qué no se dio a conocer que ya había más casos de Omicron, ¿no? Me llamó la atención que lo hayan hecho el día de ayer y que no lo hayan previsto, ¿no? Yo creo que esos tipos de errores de comunicación
generan que haya más movilidad y que también haya una falsa sensación de seguridad. Yo creo que muchas personas tal vez tuvieron la sensación de que durante el feriado no había casos, no había COVID, y también porque no había información. Desde el mes de julio aproximadamente no hay información pública. Hace pocos días se hizo y se dio información de datos, se pudo descargar datos, sin embargo desde la academia es muy difícil aportar con análisis epidemiológicos porque no hay información pública. Ojalá y de verdad se cumpla con el compromiso de generar esta información pública para poder conocer qué es lo que está pasando. Yo creo que falta en comunicación de riesgo, y eso es lo que he venido diciendo, y creo que muchos de mis colegas que también han sido muy activos en redes sociales, sobre todo en la necesidad de comunicar a la sociedad, de comunicar a la población qué es lo que está sucediendo. Tenemos un indicador muy sencillo que es la positividad, por ejemplo, que es de 100 test, cuántos dan positivo. Países como Chile, como Uruguay, muchos países en Latinoamérica lo toman para conocer cuál es la situación y poder decirle a la población: estamos aumentando en casos, estamos disminuyendo, y en este momento tenemos una positividad que el día de ayer llegó al 38%. Entonces, si tenemos una positividad tan alta, la OMS sugiere que para poder pensar en un buen control de la pandemia con una buena vigilancia epidemiológica, debería ser menor al 5%. Chile se propuso llegar a menos del 3% y Uruguay ha tratado de mantenerse menor al 1%. Y aquí lo más bajo que hemos llegado ha sido el 8, el 10%. Que sigue siendo alto. Es muy alto en este momento. Estamos hablando de un 38, 29% que llegó, que lo acabo de ver, que es con la última información del ministerio. Pero ¿por qué? Por ejemplo, estos indicadores no son fáciles incluso de interpretar para mucha parte de la ciudadanía. Si es que yo tengo, por ejemplo, una positividad en mi cantón, en mi provincia muy elevada, voy a tratar también de cuidarme. También necesitamos un trabajo conjunto con la ciudadanía. No toda la responsabilidad debe caer en el Ministerio de Salud, pero tampoco toda la responsabilidad en la ciudadanía. Lo que estamos observando en este momento es el efecto de los feriados y de las primeras semanas de diciembre. La próxima semana, en 2 semanas, vamos a ver el efecto de los feriados de Navidad y Año Nuevo. Entonces todavía nos falta saber cuál fue el efecto de todas estas acciones durante estas 2 semanas. Tampoco sabemos cuál ha sido el efecto de las acciones que se dieron en octubre, en noviembre, si realmente el llamado a cuidarnos, y también cuál ha sido la reacción de que nuestro presidente también diga que no van a haber confinamientos, cuando no sabemos qué es lo que va a pasar con esta nueva variante, cuando todavía nos falta mucha información y cuando vemos qué países han tenido que nuevamente confinar, reducir movilidad, porque no han podido manejar la situación. Claro, por ejemplo, doctora, los Países Bajos en Europa tomaron una decisión de ir a un confinamiento total durante las últimas 2 semanas. Exactamente, y ellos tienen una capacidad hospitalaria mucho más elevada que nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar con el país? ¿Y por qué no se han tomado estas decisiones con anterioridad? Realmente yo sé que el país tiene una situación económica, política, social muy diferente a la de los países europeos, pero también tenemos una menor capacidad hospitalaria y una menor capacidad de reacción frente a esta pandemia. Lamentablemente durante el mes de abril y mayo también tuvimos una alta mortalidad y tampoco se habla mucho del 2021. Pareciera que solamente tuvimos COVID durante el 2020, pero lamentablemente también tuvimos una elevada mortalidad. Si no hubiera sido por el aumento y la rapidez con la que se vacunó a la población, probablemente estaríamos en la misma situación en este momento. Pero no podemos solamente depender de la vacunación cuando sabemos que es necesario además dosis refuerzo en este momento. Entonces son múltiples cosas que ojalá lo puedan, de verdad. Yo sé que recibió este gobierno un ministerio totalmente debilitado, que todos los departamentos, tanto de vigilancia epidemiológica, de bioestadística, tienen que reforzarse, que ha sido muy difícil para quienes son parte del Ministerio de Salud. Sin embargo, es momento de tomar acciones y acciones muy puntuales, específicas, porque además no solamente tenemos COVID-19, tenemos hipertensión, tenemos diabetes y múltiples, por ejemplo, cirugías que han quedado postergadas por la COVID-19. Sí, acá por ejemplo justamente estaba revisando un mensaje
donde una de nuestras oyentes hablaba de lo preocupante de la falta de medicinas en los hospitales públicos. Doña Gloria Zambrano dice, hay mucha gente que no tiene acceso a medicinas, que se está muriendo, más que por Omicron. Y ahí, por ejemplo, yo le quiero preguntar a usted, porque hay algunos que dicen, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel internacional, que la variante Omicron podría ser el fin de la pandemia. Y, por ejemplo, citan lo que ha pasado en Sudáfrica, en donde a la misma velocidad que aparecieron los casos, a la misma velocidad fueron bajando los casos. No sé si cabe pensar en aquello, doctora. Definitivamente las realidades son distintas y la forma en la que reaccionamos también son diferentes. En el caso, por ejemplo, de África se vio un aumento bastante rápido de casos, pero de la misma forma que suben las curvas también disminuyen. Lamentablemente las que se demoran en disminuir son las de casos graves y de mortalidad. Lo que estamos observando en el caso de las curvas de África, por ejemplo, son los casos diagnosticados, pero no sabemos si es que este mismo efecto podrá tener a largo plazo con respecto a la mortalidad. Y por otra parte, y hay algo de lo que no se está hablando tampoco, es de los efectos a largo plazo de la COVID. Por ejemplo, los síntomas y signos que se pueden mantener a largo plazo. En el caso de Europa, por ejemplo, hemos observado cómo estas curvas han aumentado y siguen aumentando. Países como Rusia, lamentablemente también Corea del Sur, que en estos días también y tuvieron restricciones muy fuertes durante fin de año para poder evitar incluso un aumento más elevado de casos. Otra cosa, en el caso de nuestro país, muchas personas piensan o tienen la idea de que las restricciones han sido muy grandes, muy elevadas y definitivamente comparando incluso con países vecinos no ha sido tan elevada o con países europeos, obviamente. Hemos tenido más movilidad, incluso más libertades que otros países, sobre todo durante el 2021 y también gracias a la vacunación hemos tenido esa ocupación hospitalaria. Pero durante la mayor parte del 2020 y los primeros meses del 2021, la ocupación hospitalaria no disminuía del 90% en la mayor parte de hospitales. La saturación y el cansancio que deben tener muchos trabajadoras de la salud en múltiples áreas debe ser gigante. Y en este momento, la verdad, yo creo que también están preocupados porque han pasado ya casi 2 años en los cuales han tenido esa presión, esta preocupación, y he visto, por ejemplo, no sé si lo vio Fabricio, pero un tuit de una enfermera, de una médico familiar en España que lloraba en un tuit pidiendo a la población que se cuide, que se mantenga en las casas y también al gobierno que tome acciones, porque los casos siguen aumentando y ya no dan abasto y realmente es emocionalmente y también mentalmente muy duro para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Oiga, doctora, estas medidas que se han tomado, ¿son suficientes para enfrentar este momento actual? O sea, la reducción del aforo al 50% en las instituciones públicas, el hecho de que cuando usted va a ingresar a un sitio, por ejemplo, un centro comercial o un supermercado, le exigen que presente el certificado de vacunación con las 2 dosis o con el esquema completo de vacunación. ¿Son medidas suficientes, doctora? Desde mi punto de vista, el caso del aforo más bien debe ser, ojalá podamos tener protocolos mucho más específicos, mucho más sencillos. Yo puedo decir, va a tener un aforo de un 50%, pero el espacio es pequeño, o un aforo del 50% en un espacio grande. No es lo mismo. Se necesita tener protocolos mucho más específicos. Por ejemplo, en la Universidad de Cuenca, en el caso de la medición, por ejemplo, de CO2, se observa, por ejemplo, en una aula de tal tamaño puede estar tanto tiempo con tantos estudiantes. En una aula más grande usted puede estar un poco más de tiempo, su probabilidad de contagio es esta. Entonces, algo así necesitamos a nivel tanto público como privado para poder conocer cuál es el real aforo que me puedo permitir y cuál es mi probabilidad de contagio. Eso por una parte. Los aforos sin una realidad y sin observar los espacios, etcétera, es difícil que tenga un efecto a largo plazo. Por otra parte, desde mi punto de vista, ojalá estas acciones hubieran sido tomadas con anterioridad, no el día de ayer, ya cuando muchas personas ya fueron a trabajar con los aforos completos, ¿no? Y además la movilidad, yo creo que es una de las preocupaciones de la población que tiene que movilizarse.
el transporte público necesita que haya más líneas, que haya reducción de los aforos dentro de los buses, que haya la ventilación suficiente, pero las personas también quieren llegar a tiempo a sus trabajos. Hay también esta presión social, económica, y por eso también un llamado no a este trabajo conjunto. No podemos decirle, vamos a reducir los aforos, pero no darles soluciones frente a, por ejemplo, a esta presión que hay en el transporte. Claro, eso le iba a decir. O sea, hay personas, a propósito de un mensaje que también recibo, hay personas que no entienden cómo se pide el carnet de vacunación para entrar a un centro comercial o un supermercado y resulta que vemos a los buses atestados con las personas allí todo apretadas. Exactamente, exactamente. Y por otra parte, además, yo creo que también estamos en un momento en el que hay que como darle también más herramientas a la población para que tenga un mejor cuidado. Por ejemplo, cuánto tiempo yo puedo permanecer en un espacio cerrado, cuánto tiempo yo debo colocarme, por ejemplo, en dónde debo colocarme doble mascarilla, cuál es la mejor mascarilla. Y también en el caso de los costos, por ejemplo, de pruebas, reducir los costos de las pruebas, ojalá. Además, aumentar esa capacidad diagnóstica. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido y que continúa con este gobierno es que se está realizando muy pocos test. Estamos realizando 3 test por caso positivo, deberíamos realizar al menos mínimamente 10. Hay países que han llegado a realizar hasta 100 y que informan estos resultados. Lo que tenemos ahora también de información son los resultados de pruebas de RT-PCR. ¿Qué está pasando con las pruebas de antígenos? Muchas familias se realizan estas pruebas por una parte porque son menos costosas y además dan la información más rápido. Pero si una persona se realiza una prueba de antígenos y ha estado en contacto estrecho con un caso positivo, debe permanecer con uso de mascarilla al menos 15 días después del contacto. Entonces son estos datos que ojalá hubiera una campaña fuerte, una campaña masiva. Sé que se necesitan recursos para eso, pero son importantes e indispensables. Y también ese llamado a la vacunación. Yo pienso que una de las cosas que sí ha dado un efecto, lamentablemente, yo no soy fan de imponer la vacunación, pero se ha observado que ha aumentado también la vacunación en estos días. El día de ayer se pudo ver filas largas en muchos puntos de vacunación y es por esto, ¿no? Por esta situación. Ojalá más bien a largo plazo se puedan generar políticas públicas en donde podamos llegar a un compromiso ciudadano. Ecuador se ha caracterizado en los años anteriores por ser uno de los países con las más altas, con los más altos porcentajes de vacunación. Y no ha sido la excepción, ¿no? Durante los primeros meses de la vacunación masiva, mucha gente acudió, pero con el tiempo ha ido reduciéndose y por esto también esta necesidad de hacerlo obligatorio. Sin embargo, ojalá se puedan usar otras estrategias para motivar la vacunación. Correcto, doctora. Le quiero agradecer por estas recomendaciones y reflexiones sobre lo que está pasando a nivel sanitario en el Ecuador. Gracias, doctora Andrea Gómez Ayora. Le envío un abrazo a la distancia. Un abrazo, muchas gracias por la invitación y un lindo año. Gracias, lo propio para usted. Andrea Gómez Ayora, médica, salubrista, epidemióloga, conversando aquí en A Primera Hora por Sonorama sobre la situación sanitaria del Ecuador y lo que está ocurriendo acá. O sea, de esto hemos hablado con ustedes y hemos compartido con ustedes hace rato. Llegó la vacunación y nos olvidamos de los testeos. Si antes de la vacunación había problemas con los testeos y constantemente señalábamos que las cifras oficiales no correspondían a la realidad por la baja cantidad de testeos, vino la vacunación y nos olvidamos de los testeos. Creo que es el momento de comenzar a repensar el tema de los testeos, reformular justamente aquello. Hay, por ejemplo, experiencias internacionales que deberían ser aplicadas acá en el Ecuador sobre liberar las pruebas de antígenos para que puedan ser adquiridas fácilmente en una farmacia, no sé, como ocurre en otros países. Acá en el Ecuador distamos mucho de hacer aquello. Allí las reflexiones interesantes de nuestra invitada para la jornada del día de hoy. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.